En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, hermana y amigo. Estamos continuando el estudio de las Sagradas Escrituras, capítulo 7 del libro de Marcos. Estamos hablando de cómo los fariseos, los escribas y algunos religiosos de la época en que Cristo vino, ellos le daban mayor importancia a las tradiciones, mayor valor y mayor autoridad que la palabra de Dios. Y eso es muy típico en las religiones. Es muy común que ocurra eso, que los seres humanos se reúnen, tratan de resolver algunos problemas, legislan leyes, establecen normas, hacen interpretaciones antojadizas que son convenientes para ellos, para la época en que ellos están viviendo, y que son convenientes porque eso protege los intereses de ellos. Eso es lo que ha sucedido a través de toda la historia en relación a las religiones. Y nosotros debemos de entender que también hay cientos, quizás miles, quizás más de miles de denominaciones que hay en el mundo. Nos hemos dividido y en cada grupo entonces hacemos una denominación. Y en esas denominaciones muchas veces, no digo siempre, sino muchas veces o algunas veces, nosotros elaboramos tradiciones y costumbres, y las vamos transmitiendo estas tradiciones, estas costumbres de generación en generación, haciendo prácticamente un lavado de cerebro a todas aquellas personas que vienen a la denominación a estudiar las Escrituras, y que juntamente con las Escrituras también introducimos sutilmente, a veces lo hacemos no a propósito, pero a veces lo hacemos a propósito. Y introducemos tradiciones, conceptos que nosotros llamamos teológicos, doctrinas que a la luz de las Sagradas Escrituras no soportan un análisis, pero son parte de la tradición. Así lo ha hecho la denominación siempre. Entonces, no estoy aquí para criticar las denominaciones, porque yo nací en Cristo en una denominación y todos hemos nacido en alguna denominación. Lo que sí tenemos que tener cuidado a la luz de lo que estamos estudiando es darle a la palabra de Dios el valor, la autoridad que la palabra de Dios tiene. No podemos ni torcer las Escrituras, ni hacer una interpretación falsa de las Escrituras. No podemos quitar ni ponerle a las Escrituras, como la Biblia nos exhorta que tengamos cuidado de eso. No podemos hacer eso. Siempre debemos de darle prioridad, el valor correcto a la palabra de Dios. Y si
la denominación, la iglesia en la cual nosotros estamos practicando una tradición que no corresponde a la palabra de Dios, entonces desechemos la tradición, honremos a Dios y a su palabra. Eso es lo que Cristo les decía. Si no hacemos eso, entonces estamos en el peligro de que el mismo Señor nos tache a nosotros como hipócritas, porque eso es lo que el Señor hacía con los fariseos y escribas, hipócritas. Entonces, volviendo a retomar el Señor el asunto de por qué es que surgió esta controversia cuando los discípulos comían. No es que no se lavaban las manos, los discípulos se lavaban las manos, pero no conforme al rito de lavamiento de las manos que se habían inventado los fariseos y los escribas. Jesús se lavaba las manos como cualquier persona que se lava las manos antes de comer. Pero aquí el Señor les dice, verso 14 del capítulo 7 de Marcos, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entiendan lo que les voy a decir. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, está hablando no de las comidas, sino de lo que hay allá adentro en el corazón. Pero lo que sale en él, que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y en un texto paralelo a este, el Señor hasta menciona los pecados que salen del hombre, el orgullo, la vanagloria, la fornicación, el adulterio, el robo, la maledicencia, la mentira. El Señor menciona todos estos pecados. Eso es lo que contamina al hombre. Lo que entra, la comida que uno come, dice el Señor, no contamina al ser humano. Continuemos escuchando la enseñanza del Señor. Cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, en el estómago, en su sistema digestivo, diríamos en nuestro tiempo. Y sale como desecho a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dijo el Señor, de dentro salen, del corazón del hombre salen.
Esto es lo que verdaderamente contamina al hombre. Así que los fariseos, los escribas, los sacerdotes, decían que si no se lavaba las manos los hombres de una manera como ellos habían establecido, siguiendo un ritual de lavamiento, entonces la persona pecaba, contaminaba a la persona. Y Jesús dijo, no es así. Así que de lo de adentro, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por supuesto, hay ciertos alimentos que aunque no nos contaminan espiritualmente, sí contaminan, sí hacen daño, sí pueden enfermarnos. Hay ciertos alimentos que la gente come, como por ejemplo la dieta que hizo el Señor o que le dio el Señor al pueblo de Israel, que está escrito en Levítico. El Señor prohibió que se comieran ciertos animales del mar y de los ríos que tuvieran el esqueleto por fuera, como los cangrejos, el pulpo, calamar, las ostras, el caracol, todos esos animales se ha descubierto de que no tienen sistema renal. Entonces, esos animales además son como el cerdo del mar. Es decir, ellos se alimentan de todo lo que hay en el fondo del mar que está podrido. Entonces ellos se alimentan de eso, no tienen sistema renal, no pueden eliminar el colesterol, el ácido úrico y una serie de cosas que cuando uno se come esos alimentos y al día siguiente uno va a hacerse examen del colesterol y ácido úrico, eso sale bien elevado. Entonces el Señor dijo, para proteger a su pueblo Israel de muchas enfermedades, el Señor prohibió comer esos alimentos. Claro que usted los puede comer, pero no conviene. Todo me es listo, pero no todo conviene. ¿Cómo le va a convenir comerse usted una langosta de esas grandísimas que además de costar una fortuna, le va a usted a enfermar? Es cierto que puede tener un valor, un sabor agradable, pero contamina el cuerpo en el sentido de que usted va a recibir una dosis altísima de ácido úrico. Su colesterol se va a disparar. Eso lo sabe cualquier médico y los médicos prohíben que comamos eso. Cuando nosotros tenemos dolores en las articulaciones, se nos hinchan los pies, nos duele la rodilla, los músculos nos duelen y cuando vamos a hacernos el examen al laboratorio, el colesterol, ácido úrico y los triglicéridos salen disparados. Entonces, nosotros debemos de ser sensatos, sabios, entendidos. Debemos de entender que este cuerpo no nos pertenece. Cristo lo compró con un precio altísimo, con su propia sangre. Y debemos de cuidar el templo, que es casa de Dios, que es templo de Dios. El cuerpo
donde vive Dios, donde el Espíritu Santo mora, debemos de cuidarlo. Es un asunto de sentido común, es un asunto de sabiduría, es un asunto de conveniencia. Debemos de comer alimentos sanos para que seamos de larga vida, porque si no, luego nos vamos a estar muriendo. De repente una persona muere porque se le paraliza el corazón, porque tiene grasa en las venas por la manera inadecuada e insensata como se alimentó. Muy bien, pero Jesús enfatiza aquí el asunto de que los fariseos, los escribas, enseñaban que comiendo ciertos alimentos se contaminaba espiritualmente la persona. Y Cristo dijo, no es así. Eso entra al estómago y sale a la letrina. Eso no contamina espiritualmente al ser humano. Lo que contamina al ser humano es lo que ya está en él, en su naturaleza pecaminosa. Y menciona ahí los hurtos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, las maldades. ¿De dónde salen? No del estómago, ni entran por la comida. Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, salen del corazón. Ya está allí, ya está allí. Por eso la Biblia declara que los cristianos no debemos de proveer para los deseos de la carne, sino ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice las Escrituras en el libro de Gálatas. Y Jesús concluye, todas estas maldades de dentro salen, del corazón, de la mente, de la naturaleza pecaminosa, porque somos una raza caída. Eso es lo que contamina al hombre y hay que tener cuidado de ello. El orgullo, la vanagloria, esas cosas son las que ciertamente son pecado y tenemos que limpiarnos, como dice el apóstol Pablo, de toda contaminación de carne y del espíritu. Así que esa es la lección que Jesucristo da. Y nadie puede librarse de todas estas cosas que el Señor menciona, a no ser de que la persona haya nacido de nuevo, de lo alto por medio del Espíritu, haya nacido de nuevo cuando cree en Cristo y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. El Espíritu produce la regeneración, el nuevo nacimiento, y el Espíritu habita en esa persona que se ha arrepentido y ha creído en Cristo. Y la enseñanza de la Biblia nos dice que nosotros no debemos de proveer para los deseos de la carne, sino que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede dominar, anular el poder de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por eso Pablo dice que debemos de andar o vivir en el Espíritu, y que mientras andamos y vivimos en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Así pues, hermano, esta es la lección que Jesucristo nos da. Ya desde antes
antes de que se desarrollaran estas doctrinas en las epístolas, Cristo ya está hablando de la naturaleza pecaminosa, está hablando de que todas las maldades que hay en el mundo del corazón del hombre sale, y que eso es lo que contamina al ser humano. Pero la comida no lo contamina espiritualmente, pero tenemos que comer sensatamente, sabiamente, porque la comida enferma, daña. Hay personas que por no comer con sabiduría, por no ser instruido desde niño qué es lo que lo puede dañar o no, mueren prematuramente. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana continuamos enseñando la palabra del Señor y vamos a retomar otra enseñanza de Jesucristo sobre la fe. Hasta mañana, Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.